Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, ha generado un montón de especulaciones. Vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca. Han sido una pareja que ha capturado la atención del público, no solo por su talento en pantalla sino también por la química que irradiaban, tanto en la ficción como, para muchos, en la vida real. Pero hoy, el foco de nuestra conversación se centra en un rumor que ha cobrado mucha fuerza: Kerem Bürsin ya no quiere estar más cerca de Hande Erçel. ¿Hay algo detrás de esta supuesta distancia? Vamos a desgranar los detalles, analizar las señales y tratar de entender qué está pasando realmente en la vida personal de estos dos ídolos. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta intrigante historia, quiero recordarles a todos ustedes, nuestros fieles seguidores, que si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes, y al suscribirse, se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. También no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Dicho esto, vamos a empezar con esta noticia que tiene a muchos preguntándose. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, como mencioné, ha sido un tema de constante interés. Durante la emisión de la serie Sen Kalkam, la conexión entre ambos era tan palpable que los fans rápidamente comenzaron a especular sobre si su romance trascendía la pantalla. Y de hecho durante un tiempo lo hizo. Vimos fotos, vídeos, gestos de cariño que confirmaban, para muchos, que eran pareja. Se convirtieron en una de las parejas más icónicas y queridas del espectáculo turco, y su separación, cuando ocurrió, dejó a muchos seguidores con el corazón roto y con muchas preguntas. Ahora, el centro de atención de nuestro vídeo es una reciente ola de rumores y especulaciones que sugieren que Kerem Bürsin podría estar tomando una decisión consciente de distanciarse de Hande Erçel. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Estamos hablando de una posible tensión, un enfriamiento en la amistad, o algo más profundo? Los medios turcos y las redes sociales han estado inundados de informes que apuntan a que Kerem, al parecer, está intentando crear un espacio personal y profesional entre él y Hande. Para entender la magnitud de estos rumores, es importante recordar que a pesar de su separación sentimental, Kerem y Hande mantuvieron una relación de respeto y aparente amistad. Seguían compartiendo eventos públicos, se daban me gusta en redes sociales, e incluso se habían defendido mutuamente en algunas ocasiones ante comentarios negativos. Esta cordialidad post-ruptura era algo que los fans apreciaban y que les daba la esperanza de que al menos, la amistad perduraría. Sin embargo, últimamente las interacciones públicas entre ellos parecen haber disminuido notablemente. Hemos estado observando muy de cerca las redes sociales, los eventos a los que han asistido, y las declaraciones que han hecho ambos. Y lo que parece percibirse es una falta de esa cercanía que antes era tan evidente. Por ejemplo, en ocasiones anteriores, era común verlos coincidir en eventos benéficos, estrenos de películas o fiestas de amigos. Ahora, si uno asiste, el otro parece estar ausente y viceversa. Esta ausencia de coincidencias, sumada a la ausencia de interacciones directas en plataformas como Instagram, ha sido interpretada por muchos como una señal clara de que algo ha cambiado. Además, hay que considerar el aspecto profesional. Si bien ambos son actores muy talentosos y están en la cima de sus carreras, hasta ahora, no se ha anunciado ningún proyecto futuro en el que vayan a trabajar juntos. Esto, en sí mismo, no es necesariamente una señal de distanciamiento, ya que ambos están desarrollando sus carreras de forma independiente. Sin embargo, en un mundo donde las parejas de celebridades a menudo vuelven a colaborar en pantalla, la falta de proyectos conjuntos puede alimentar aún más las especulaciones sobre una posible incomodidad o deseo de seguir caminos separados, al menos en el ámbito profesional. Una de las teorías que circulan es que Kerem podría estar sintiendo la necesidad de construir su propia identidad profesional y personal, separada de la imagen que proyectaron juntos. Después de una relación tan mediática, es natural que un artista quiera redefinirse y ser reconocido por sus propios méritos, sin la sombra de una relación pasada. Quizás para lograr esto sienta que una mayor distancia con Hande, quien comparte una fama similar, es necesaria. Otra perspectiva que se baraja es que quizás los rumores de distanciamiento se estén exagerando. Es posible que simplemente estén enfocados en sus proyectos individuales y que su vida social haya tomado rumbos ligeramente diferentes.
Las personas cambian, las amistades evolucionan, y no todas las relaciones de pareja exitosas se traducen en amistades para toda la vida o en colaboraciones profesionales constantes. Sin embargo, la intensidad de los rumores no puede ser ignorada. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre estas dos estrellas, han publicado varios artículos sugiriendo que Kerem ha tomado la decisión de mantener distancia de Hande. Algunos de estos reportes citan fuentes cercanas que indican que Kerem busca un nuevo comienzo y que esto implica un alejamiento de las personas y situaciones que le recuerdan su pasado con Hande. Es importante recordar que hasta el momento, ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han emitido declaraciones oficiales directas sobre estos rumores de distanciamiento. A menudo, las celebridades optan por el silencio ante las especulaciones, o hacen comentarios muy generales que no confirman ni desmienten nada de forma explícita. Este silencio en el caso de Kerem y Hande ha permitido que los rumores sigan creciendo y que los fans y los medios interpreten cada pequeña interacción o falta de ella como una pieza más del rompecabezas. ¿Podría haber una razón más personal para este supuesto distanciamiento? Es difícil saberlo sin información concreta. Quizás la ruptura fue más dolorosa de lo que se mostró públicamente, o tal vez sus caminos en la vida han empezado a divergir de maneras que hacen que mantener una cercanía constante sea complicado. En cualquier caso, la imagen que proyectan de una relación amistosa podría haber sido una forma de mantener la paz y el respeto mutuo, pero con el tiempo, puede que esa dinámica ya no sea sostenible para uno o ambos. Lo que sí podemos observar es que ambos continúan siendo figuras muy activas y exitosas en sus carreras. Hande Erçel ha estado trabajando en nuevos proyectos de televisión y cine, y Kerem Bürsin también está inmerso en diversas producciones, demostrando su talento y versatilidad. Este enfoque en sus carreras es, en sí mismo, una forma de avanzar y de construir un futuro individual. Consideremos también la presión mediática que ambos han enfrentado. Desde que su relación se hizo pública, han estado bajo el escrutinio constante de los medios y del público. Para Kerem, quizás el deseo de no estar más cerca de Hande pueda interpretarse como un intento de recuperar un poco de privacidad y de escapar de esa constante comparación y vigilancia que sufren las parejas de celebridades. Es un fenómeno común en la industria del entretenimiento que, después de una relación muy pública, los involucrados busquen un respiro. A veces las interacciones constantes pueden revivir viejas emociones o crear situaciones incómodas, especialmente cuando el público está muy invertido en la historia de la pareja. Por lo tanto, la decisión de Kerem de distanciarse podría ser una estrategia consciente para sanar, avanzar y enfocar su energía en su desarrollo profesional y personal. Ahora, ¿es esto necesariamente algo negativo? No, no necesariamente. Las personas tienen derecho a decidir con quién quieren estar cerca y a tomar decisiones sobre sus relaciones personales y profesionales. Si Kerem siente que distanciarse de Hande es lo mejor para él en este momento, entonces esa es su prerrogativa. Lo importante es que ambos continúen siendo profesionales y que su enfoque siga estando en ofrecer al público su talento. Además, la narrativa de no querer estar más cerca puede ser interpretada de muchas maneras. Podría significar que ya no buscan ese nivel de intimidad que tenían como pareja, pero que aún mantienen un profundo respeto por el otro. Podría ser simplemente una evolución natural de las relaciones humanas. Las amistades y las relaciones cambian con el tiempo, y eso es algo saludable. Por otro lado, también debemos ser cautelosos con los rumores. Los medios a menudo sensacionalizan las historias, y lo que parece una gran noticia puede ser simplemente una interpretación de eventos cotidianos. Sin declaraciones oficiales, todo lo que tenemos son especulaciones y análisis de las pocas interacciones que se hacen públicas. En resumen, el rumor de que Kerem Bürsin no quiere estar más cerca de Hande Erçel parece basarse en una disminución observable en sus interacciones públicas y una ausencia de coincidencias en eventos. Esto ha llevado a la especulación de que Kerem podría estar buscando distanciarse, ya sea por razones personales, profesionales o para redefinir su propia identidad. Sin embargo, hasta la fecha, no hay confirmación oficial de ninguna de las partes, y debemos recordar que los medios a veces exageran las situaciones. Lo que sí es cierto es que ambos continúan siendo figuras prominentes en la industria, y su enfoque actual parece estar en sus respectivas carreras. Para concluir, hemos explorado los recientes rumores sobre Kerem Bürsin y su supuesta decisión de distanciarse de Hande Erçel. Hemos analizado las posibles razones detrás de estas especulaciones, desde la necesidad de espacio personal y profesional hasta la evolución natural de las relaciones.
Es importante recordar que, sin declaraciones oficiales, todo esto se mantiene en el terreno de la especulación, pero es innegable que la percepción pública de su relación ha cambiado debido a la disminución de sus interacciones. Lo que está claro es que ambos están enfocados en sus carreras y en su crecimiento individual. Agradecemos enormemente a todos ustedes por acompañarnos en este vídeo y por su interés en el mundo del entretenimiento. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más interesante y actualizado. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Piensan que es natural que las relaciones cambien con el tiempo? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también estén al tanto de estas noticias, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a poder ofrecerles más y mejor contenido. Hasta la próxima.